En esta ocasión vamos a estudiar la clase 1.5, donde hablaremos del volumen de los cuerpos geométricos compuestos. Son compuestos porque es más de un cuerpo geométrico y nosotros vamos a calcular el volumen, pero partiendo de esa figura. Tenemos dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, una manera sería partiendo aquí. Miren. Si partimos aquí, se nos van a formar dos bloques. Voy a hacer un poco mejor el trazo. Justamente aquí. Entonces ustedes pueden notar que se nos hacen dos bloques, uno abajo y otro arriba. En el caso del que tenemos arriba, como pueden notar, tiene por acá 4 centímetros. De aquí hasta abajo todo mide 8, pero resulta que ya nos dice el problema que del otro lado mide 6. Quiere decir que este pedazo de acá, este tramo chiquito, tiene que medir 2. Y lo que reste de aquí hacia abajo tendría que medir 6. Por otro lado, aquí esta longitud es de 10 centímetros, que tendría que ser la misma aquí arriba, ¿mira? De 10 centímetros. A partir de eso podríamos calcular el volumen de ambas figuras y luego sumarlos. En el caso del prisma que se forma arriba, podríamos multiplicar las tres dimensiones. Ya sabemos que simplemente tendremos que multiplicar 2 por 4 por 10. Multiplicamos 2 por 4 y luego por 10. Y ahí tendríamos el primer sólido, que es el de arriba. Pero después tendríamos que calcularla con el de abajo. Abajo se formó un sólido de altura, aquí tenemos 6. Hay que tener ese cuidado. Aquí tendríamos 9 y hacia allá tendríamos 10. Ese es el bloque que vamos a utilizar, no voy a poner el 8, porque lo partimos en dos pedazos, uno de 2 centímetros y otro de 6. Entonces el de abajo mide 6 para formar esta figura. Entonces aquí tendríamos que utilizar 6 por 9 y eso multiplicarlo por 10. La suma de esos dos resultados va a ser el volumen. 2 por 4 es 8 y 8 por 10 le va a dar 80. Eso sería en el primer sólido. Más, ahora tendríamos 6 por 9 por 10. 6 por 9 es 54 y 54 por 2 resulta ser 540. La suma sería el volumen de toda la figura, 80 más 540. Esa suma da 620. Como las longitudes estaban en centímetros, entonces el volumen está expresado en centímetros cúbicos. Miren. Ese es el volumen de esa figura. Como pueden ver, descomponiéndola es algo bastante sencillo de poder calcular. Esa es una manera de poderlo hacer. Otra manera de poderlo calcular sería haciendo la partición hacia abajo. Entonces ahí se nos forman como siempre dos bloques, solamente que como pueden ver aquí tiene el primer bloque, tiene esta, vamos a usarla completamente, serían 8, tal cual está. Entonces tendríamos que utilizar 8 centímetros de altura. Por acá tendríamos de ancho tiene 4 y de largo tendría los mismos 10, porque son del mismo tamaño. Entonces usaríamos 10 centímetros. Eso sería el primer bloque. Entonces, para poder calcular el volumen, como pueden ver, tendríamos que multiplicar las tres dimensiones, que serían 8 por 10 por 4. 8 por 10 y luego por 4. A eso le vamos a sumar las otras tres dimensiones. Aquí se me formó otro bloque. Entonces tendría que calcular el volumen de él. Entonces podrían notar. Aquí podríamos ver que este ancho era de 9 centímetros. Al partir las dos figuras, el de arriba era de 4. Quiere decir que el de abajo tendría que ser de 5, porque 4 más 5 da 9, que serían los 9 centímetros en total. Pero como lo partimos en dos bloques, entonces acá me quedaría este de 5 centímetros, aquí nos quedaría 10 y acá nos quedaría 6. Son las tres longitudes que tendríamos que usar. Entonces, aquí sería 5 por 10 y luego por 6. Usted va a partir la figura de la forma que mejor le parezca. Vamos a hacer las operaciones ahí. Tendríamos 8 por 10 es 80. Por 4 da 320. Aquí tendríamos 320. Más, ahora tendríamos que multiplicar 5 por 10 por 6.
Entonces aquí da 300. ¿Bien? 5 por 10, 50 por 6 da 300. Entonces la suma de ambos volúmenes, 320 más 300, daría 620. Como pueden ver ustedes, da exactamente lo mismo. Obviamente, si la medida estaba en centímetros, entonces el volumen estará expresado en centímetros cúbicos. Esa es la respuesta, miren, 620 centímetros cúbicos. ¿Cómo lo va a hacer usted? Pues usted lo va a hacer de una forma nada más. La idea es que usted parta la figura, el cuerpo, de la manera que a usted le parezca más sencillo para poder hacer los cálculos. En resumen, tenemos que para calcular volumen de cuerpos geométricos podemos separar los prismas y calcular sus volúmenes y luego sumarlos. Ahora ustedes van a resolver, como pueden ver, los ejercicios que están en la página número 146. Les dan dos figuras compuestas y ustedes tendrían que hacer el cálculo de la misma. ¿De qué manera van a hacer las particiones? Ahí dependerá de ustedes cómo lo pueden hacer. Pero como pueden ver, son dos prismas que están unidos ahí. Ustedes pártanlo de la manera que estimen conveniente para poder hacer el cálculo de esa figura. Una forma podría ser partir aquí, ¿no? Podrían partir, entonces acá les quedaría 9 centímetros. Esta es la longitud. La altura sería la misma, quedaría de 3. Allá todo sería, como pueden ver, de aquí hasta acá tiene 6 centímetros, pero yo necesito completo. Entonces tendríamos que saber cuánto mide el otro pedacito para poder calcular el volumen y multiplicar esas tres dimensiones. De esa manera tendríamos que hacer los cálculos, como pueden ver. La idea es que ustedes partan la figura de la manera que mejor les parezca. Aquí, por ejemplo, está más fácil, pueden hacer la partición aquí, calculan el volumen del cubo de arriba y luego el prisma de abajo y lo suman. Dependerá de ustedes y su creatividad cómo vayan a partir las figuras para poder calcular sus volúmenes.